Bienvenido a este audiolibro basado en las enseñanzas del Dr. J. Vernon McGee, autor del estudio A través de la Biblia. Puede descargar gratuitamente un librito del mismo título en atravesdelabiblia.org/libritos. La batalla de los dioses. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Era el domingo después del día conocido como el VJ, o Victoria en Japón, el día usted recordará cuando se suponía que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Yo era entonces un pastor, y escogí como mi tema, La guerra no ha terminado. El mensaje fue más actual de lo que yo pude haber soñado que sería. Sin embargo, yo no estaba hablando de un conflicto entre dos ejércitos usando dos diferentes uniformes. Yo no estaba hablando de ninguna manera de un conflicto físico, sino de un conflicto espiritual, un conflicto acerca del cual Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y él lo expresó en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Una lucha espiritual se está dando hoy, una lucha que está detrás de cada conflicto físico. Es aquello que de hecho fue responsable de la Segunda Guerra Mundial, fue responsable del conflicto en Corea, fue responsable del conflicto en Vietnam, y ha sido la causa de cada guerra desde el día que Abraham descendió a liberar a su sobrino Lot de las ciudades de la llanura. Esa lucha espiritual es responsable de aquello que en la actualidad se califica como motines raciales en Estados Unidos, en Inglaterra, en África del Sur y en muchos otros países del mundo que en verdad no son un conflicto entre blanco y negro o entre derechos civiles y abusos civiles. Existe un conflicto espiritual detrás de cada conflicto físico en la actualidad. Y este conflicto espiritual es entre luz y tinieblas, entre bien y mal, entre el cielo y el infierno. Últimamente es un conflicto entre Dios y Satanás. Se inició antes que el hombre fuera creado, y continuará en esta tierra aún después que la iglesia sea llevada. El conflicto es de proporciones tan insospechadas que el hombre no puede comprender. Es más profundo y más ancho que esta tierra. Es supercolosal, es hipercósmico, es extramundano, es titánico, gigantesco, volcánico, si usted quiere. En las Escrituras emerge tal conflicto con frecuencia, a tal grado que viene a tener un enfoque definido en la palabra de Dios, y usted lo puede ver claramente. Usted lo puede ver en el jardín del Edén, cuando el conflicto fue primero iniciado ahí, en lo que compete al hombre. Luego usted lo puede ver en las vidas de dos hombres que fueron gemelos, Jacob y Esaú. Nuevamente usted lo ve tomando lugar en el alma de ese hombre Job mientras él peleó su batalla. Usted lo ve cuando Dios dijo, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Así que no habrá paz. Tendría que haber una rendición. Usted ve el conflicto entre Saúl y David y entre David y Goliat. Usted lo ve iniciarse en la cima del Monte Carmelo cuando Elías confrontó a los profetas de Baal. Usted lo ve nuevamente cuando el Señor Jesús fue tentado allá en el desierto. Es aquello de lo cual Pablo escribió en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Pablo nuevamente lo menciona al hablar de las grandes cosas que estaban sucediendo en Éfeso. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Uno de los ejemplos sobresalientes de este conflicto lo tenemos entre Moisés y Faraón. Tiene que ver con la liberación de Israel de la cautividad egipcia. La liberación de Israel de la tierra y de la mano de Faraón es uno de los grandes episodios registrados en la palabra de Dios. La familia de Jacob, que eran 70 en número, descendió a la tierra de Egipto. Ellos fueron bienvenidos en Egipto porque allá estaba un faraón amigable en el trono, probablemente uno de los reyes hicsos,
beduinos procedentes del desierto, del mismo trasfondo del patriarca Jacob. Años después esa dinastía fue derrocada, y los egipcios regresaron al poder. Los egipcios miraron al pueblo de Israel, quienes habían venido a ser una multitud en la tierra de Egipto, probablemente 1,5 millones, como un enemigo potencial, así que los redujeron a esclavitud. Por 430 años, los israelitas permanecieron en la tierra de Egipto. Dios estaba en silencio, parecía como que Él los había puesto ahí, luego se fue y los dejó. Pero al tiempo indicado Dios regresó a ellos. Él recordó su promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Éxodo capítulo 3 versículos 7 y 8. Dios regresó a liberarlos. Después de 40 años de ausencia de Egipto, Moisés apareció nuevamente en la tierra. Dios lo había entrenado para ser el líder. Dios estaba listo. Moisés debía reunir a los ancianos de Israel y todos juntos debían ir a Faraón. El rechazo de Faraón iniciaría la lucha. Y la lucha, mis amados, no era sencillamente entre dos hombres, Faraón y Moisés. Faraón era el representante de los dioses de Egipto, y la batalla se inició ahí. Observe el lenguaje de Éxodo capítulo 12, versículo 12. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. En estas plagas que Dios trajo sobre Egipto, Él estaba ejecutando su juicio contra sus dioses, contra la idolatría de la tierra. Eso me lleva a decir que en efecto existe una cuádruple razón por la cual Dios trajo los juicios sobre la tierra de Egipto. Contra todos los dioses de Egipto. Lo primero, como ya está indicado, es que Egipto estaba dominado por idolatría. Egipto tenía miles de templos y millones de ídolos. Memphis fue la antigua capital de Egipto. Durante un tiempo compartió honores con Tebas en el Alto Nilo, pero Memphis fue la capital por largo tiempo. Fue un vasto conjunto de templos. Fue una ciudad de 12 kilómetros de largo, 6 kilómetros de ancho. Una ciudad grande para su tiempo. Una de las más grandes de las ciudades antiguas. Tenía una gran población y más templos e ídolos que cualquier otro lugar había tenido en la parte alta de esta tierra. Si usted cree que no había poder en la idolatría, yo me pregunto si usted ha examinado la evidencia. Había poder en esta falsa religión. Es la cosa a la cual el apóstol Pablo llama nuestra atención en su carta a Timoteo. Y de la manera que Yanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Los magos de Egipto fueron capaces de duplicar los primeros 3 milagros que Moisés y Aarón realizaron. Cuando Moisés tiró su vara en la presencia del faraón y se convirtió en serpiente, los magos de Egipto hicieron lo mismo. Cuando Moisés convirtió el Nilo en sangre, ellos también lo hicieron. Y cuando él trajo las ranas, también ellos lo hicieron. Pero después de eso ellos no pudieron hacer más y lo admitieron. Dedo de Dios es este. Éxodo capítulo 8, versículo 19. Sin embargo, en su religión pagana había poder, poder satánico. Satanás, yo creo, dio el poder a todas las religiones paganas del pasado. Esto es lo que quiero decir. Los griegos eran un pueblo altamente civilizado. Usted no puede leer nada que surge de los 100 años de la era de Pericles, con su cultura y sus logros, y no darse cuenta que aquellos fueron hombres de gran habilidad. Sin embargo, esos hombres adoraron dioses, e hicieron romerías al oráculo de Delfos, y obtuvieron información. ¿Cree usted que ellos recibieron información exacta? Yo no creo que ellos podrían haber sido engañados por una falsedad. Yo creo que muchas veces ellos recibieron información exacta. ¿Cómo la consiguieron? Me permite decirle que Satanás ha estado detrás de la idolatría, como en la actualidad él está impulsando las sectas falsas. Cuando alguien me dice, oh, las sectas falsas no tienen significado, ellas no tienen nada en sí mismas, sencillamente él piensa que no. La verdad es que las sectas tienen un poder tremendo en ellas, pero es poder satánico, mi amado hermano. Nosotros necesitamos reconocer hoy que hay dos grandes fuerzas espirituales en este mundo.
la de Dios y la del diablo. El poder de Satanás en este mundo es tremendo. Las plagas que Dios envió sobre Egipto fueron dirigidas a los falsos dioses de Egipto. Esas plagas fueron un golpe eficaz contra el engaño satánico de los egipcios. Para que los egipcios puedan conocer a Dios. Había otra razón por la cual Dios trajo las plagas sobre Egipto. Escuche este lenguaje. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Éxodo capítulo 7, versículo 5. El propósito de las plagas fue revelar el poder sin igual de Dios a los egipcios. ¿Por qué fue necesario enviar 10 plagas y por qué las quitó? Es que, mis amados, aún en el tiempo de juicio, Dios estaba preparado para extender su misericordia. Cada vez que Faraón parecía arrepentirse, inmediatamente Dios quitaba la plaga. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparado a extender su misericordia. Él trajo 10 plagas, sí, pero no pierda de vista el hecho de que esas 10 plagas fueron 10 oportunidades a los egipcios para volverse a Dios. Y cuando llegamos al libro de Números, vemos que muchos de ellos se volvieron a Dios. También es interesante notar que cuando se inició la expansión del Evangelio en la primitiva era cristiana, el centro de la predicación del Evangelio no fue en Asia o Europa, fue en el norte de África. 4 de los grandes hombres que la Iglesia ha producido salieron del norte de África: Agustín, Tertuliano, Orígenes y Atanasio. Estos hombres estuvieron en una tierra que tenía una larga historia de los juicios de Dios sobre la idolatría. Dios dice: yo convenceré a los egipcios. Y créame, Él lo hizo. Para que Faraón conozca a Dios. Luego existe una tercera razón por las plagas. Se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Por alguna razón, eso ha causado más controversia que ninguna otra cosa en esta narración en particular. He escuchado a mucha gente llorar sobre el pobre Faraón y tratar de exonerarlo porque Dios le endureció su corazón. Si usted piensa que Faraón tenía un corazón tierno, que deseaba aprender de Dios y se deleitó en liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, entonces fue una mezquindad de parte de Dios endurecer su corazón. Pero si esta es su manera de pensar, usted no está leyendo el registro correctamente. El endurecimiento es una palabra figurativa que puede significar doblando, como con un lazo. Significa que Dios retorció el corazón de Faraón para forzarlo a hacer la cosa que él realmente quería que Faraón hiciera. ¿Ha observado usted cuán vacilante fue Faraón? Él resolvía dejar libre a Israel, luego él cambiaba de opinión. Hay hombres que tienen que ser llevados a la corte para que finalmente hagan aquello que ya habían decidido hacer. Dios está haciendo eso a Faraón. Él está trayendo a Faraón a la corte y diciendo: usted va a revelar aquello que realmente está en su corazón. Usted no puede decir una cosa y hacer algo diferente. Y a propósito, eso es exactamente lo que Dios hará con cada individuo que un día vendrá a su presencia. Usted será visto como usted realmente es. Allá no va a haber más camuflaje. Esto realmente asusta, ¿no es cierto? Permítame ilustrarlo de otra manera. El sol que brilla sobre esta tierra hoy derretirá la cera y endurecerá el barro. ¿Dirá usted que el propósito del sol es suavizar substancias? Entonces, ¿por qué endurece el barro? Si usted dice que la intención del sol es endurecer substancias, entonces ¿por qué derrite la cera? ¿Tiene el sol un dispositivo especial para endurecer y otro para suavizar? No. La diferencia está en el elemento que es puesto bajo su calor. Todo lo que Dios estaba haciendo con Faraón era poniendo al descubierto aquello que estaba en su corazón. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 12, versículo 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Luego Él nombra algunas de las cosas que salen del corazón, y yo no puedo encontrar ninguna cosa atractiva en la lista. El Antiguo Testamento ya lo ha dicho. Jeremías escribió: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y Dios estaba poniendo al descubierto aquello que estaba en el corazón de Faraón. Este es uno de los propósitos de los juicios.
para que su propio pueblo le reconozca. Hay una cuarta y última razón para las plagas. Fue demostrar a Israel que Él era el Dios Todopoderoso, su libertador. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Éxodo capítulo 10, versículo 2. Dios debe demostrar a su propio pueblo que Él puede liberarlos. Recuerde que ellos han nacido en las ladrilleras de Egipto. Ellos eran idólatras. En el desierto, cuando Moisés no estaba con ellos, inmediatamente hicieron un becerro de oro y lo adoraron. A Dios le tomó solamente una noche para sacar a los israelitas de Egipto, pero le tomó 40 años sacar a Egipto de ellos. Asimismo, ocurre con nosotros. Dios nos salva instantáneamente, pero le toma un largo tiempo sacar el mundo de nosotros, y algunos de nosotros todavía estamos en el proceso. Dios intervino y así demostró su poder, liberando a los israelitas para que la memoria de ello fuera transferida de generación a generación. Era como si Dios hubiera dicho: ustedes van a poder contarles a sus hijos, y cuando vengan sus nietos podrán sentarlos en sus rodillas y decir: mire, esto es lo que Dios hizo por nosotros cuando éramos esclavos en la tierra de Egipto. Yo había trabajado todo el día en las ladrilleras, y cuando llegué a casa, agotado y preocupado porque yo no tenía paja para los ladrillos del siguiente día, Moisés dijo que estuviéramos listos, porque esa misma noche saldríamos. ¿Cree usted que podríamos escapar ese tremendo ejército de Faraón? Por supuesto que no. Pero nosotros ya habíamos visto evidencias de la mano de Dios, y esa noche Dios nos sacó. Y nosotros atravesamos el Mar Rojo sobre tierra seca, y proseguimos al desierto. Nosotros todavía éramos un pueblo de cabeza dura, pero nuestro Dios fue fiel a nosotros. Dios estaba demostrándole a su pueblo, quien había caído en la idolatría de Egipto, que Él era su Dios. Fue un definido, deliberado, diseñado ataque sobre la idolatría, lo cual tendría un mensaje para Faraón. Tendría un mensaje para los egipcios, tendría un mensaje para los israelitas, y tendría un mensaje para usted y para mí. Ahora examinemos estas plagas una por una y miremos su propósito y orden. Esto vino a llamar mi atención hace unos años, mientras yo era un estudiante en la universidad, y más que ninguna otra cosa esto vino a levantar mi fe. Yo siempre había creído que las plagas fueron fortuitas, que cualquier cosa que vino a la mente del Señor, Él la tiró. Pero de ninguna manera fue así. La primera plaga, el río Nilo, fue convertido en sangre. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Éxodo capítulo 7, versículo 20. Como el doctor Adams ha dicho, Egipto es el Nilo, y sin el Nilo ese país estaría abandonado en el desierto, inhabitable para seres humanos. Por el Nilo, Egipto ha sido el proveedor de pan para el mundo. Dios lo hizo de esa manera. Pero en lugar de la bendición que Dios intentaba que fuera, el Nilo vino a ser una idolatría para los egipcios. Es interesante notar que hubo 4 fuentes de religión en la tierra de Egipto. El origen de las 4 se remonta al monoteísmo, que existe un solo y verdadero Dios. Pero vino el día cuando, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, versículo 21. Ellos empezaron a servir a la criatura antes que al Creador. Ellos empezaron a adorar al río Nilo. El Nilo fue sagrado para Osiris. Estoy seguro que usted ha visto un buen número de las pinturas de Egipto, especialmente las encontradas en las tumbas. Por ejemplo, el ojo que todo lo ve irradiando con brillantes rayos. Ese es el ojo de Osiris, y el río Nilo era sagrado para Osiris. Los egipcios representaban al Nilo como Hapi, un hombre gordo con pechos de mujer, lo cual indicaba los poderes de fertilidad y nutrición. Había un himno que ellos cantaban en el templo de este dios que decía más o menos lo siguiente: Tú riegas los campos que Ra ha creado. Tú eres el que provee la comida, creador de todas las cosas buenas. Tú llenas los graneros.
tú cuidas de los pobres y necesitados. La fertilidad de la tierra depende del río Nilo y su desbordamiento anual. Pero cuando el Nilo fue convertido en sangre, aquello que era fertilidad vino a ser esterilidad. Aquello que era vida vino a ser muerte. En el mismo principio, Dios golpeó aquello que era la misma vida de Egipto y lo convirtió en sangre. Aunque esta primera plaga tuvo sus efectos, no cambió a Faraón. La segunda plaga fueron las ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Éxodo capítulo 8, versículo 13. Uno de los más bellos templos en Memphis fue el templo a Heca, la diosa con cabeza de rana. ¿Ha visto usted alguna vez un ídolo bello? ¿Ha notado usted cómo concibe el hombre a Dios aparte de la revelación? No se piensa en él como bello o maravilloso o glorioso, sino absolutamente horrible. Esta es la forma en que el hombre ha hecho imágenes de él. Todos los ídolos son así. Y en Egipto ellos adoraron a Heca, la horrible diosa cabeza de rana. También Hapi fue representado como sosteniendo una rana, de cuya boca fluía un arroyo alimenticio. Esto indica la estrecha relación entre el dios del Nilo y la diosa rana, una de las más antiguas y la madre de diosas. Ella era la diosa de la fertilidad y el renacimiento, la patrona de las parteras. Una pintura egipcia muestra a Heka recitando hechizos para efectuar la resurrección de Osiris. También una escultura la muestra arrodillada frente a la reina y asistiendo el nacimiento de Hatshepsut. Ranas, naturalmente, eran sagradas para Heka, y siempre fue una ofensa en Egipto matar una rana. En todo el trayecto del Nilo hubo ranas, pero nadie las mataba. Ellas fueron sagradas a Heka. Imagínese, mi amigo, vivir con ranas en su sala, ranas en su dormitorio y en su cama, ranas en la cocina y en su comida. Y no poder matarlas. Dios tiene un buen sentido del humor. Dios tiene que haberse reído en este caso en particular. Ranas por donde quiera. Y nadie se atrevió a dañarlas. Así que ellos se hastiaron de Heca, la diosa cabeza de rana. Con razón Faraón llamó a Moisés para que hiciera desaparecer las ranas. Él podía tocarlas. Ellos no. La tercera plaga fue piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Éxodo capítulo 8, versículo 16. Los egipcios adoraban el dios tierra Geb, y los piojos, o se creía, fueron hechos del polvo de la tierra. La raíz de la palabra piojos significa cubrir o arañar o pellizcar, lo cual es una buena descripción de los piojos como nosotros los conocemos. Un experto zoólogo ha dicho que los insectos ácaros forman una enorme familia cuya función principal, en alto grado, es hacer el papel de consumidor de basura. Usted bien se puede imaginar con la tierra hediendo a ranas y con montones de piojos. Los piojos podían eventualmente consumir las ranas muertas y entonces venir a ser una bendición como también una maldición. En años recientes, un hombre ha escrito acerca de esta experiencia en Egipto. Yo observé que la arena parecía estar en movimiento. Una cuidadosa inspección reveló que la superficie terrestre era una masa movediza de pequeñísimas garrapatas, miles de las cuales estaban subiéndose a mis piernas. Yo salí corriendo del lugar pensando en las palabras de la Escritura, el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. La plaga de los piojos no pudo ser duplicada por los magos egipcios. Dios estaba empezando a nivelar su juicio contra la vida misma en la tierra de Egipto. La cuarta plaga trajo enjambres de moscas, más exactamente hablando escarabajos, como siempre hemos pensado de ellos, en conexión con los egipcios. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Éxodo capítulo 8, versículo 24. Yo estoy seguro que usted ha visto fotografías de los escarabajos de oro
que han sido encontrados en las tumbas de Egipto. El viejo rey Tutankamen fue un rey de tercera categoría, pero aún él tenía escarabajos de oro en su tumba. Ellos eran sagrados para Ra, el dios Sol. El disco que lo representaba ha sido encontrado en las tumbas y en muchos lugares de esa tierra. Él fue uno de los principales dioses que ellos adoraron. Kepara fue la diosa escarabajo. Ellos creían que en ese escarabajo había vida eterna, y esa es la razón por la cual ponían escarabajos en las tumbas. Para ellos, eso era evidencia que iban a vivir eternamente. Bueno, escarabajos sobre su tumba no le van a molestar a usted, pero imagínelos con usted en su cama. Hay una buena porción de humor en estos juicios. El más sagrado escarabajo vino a ser una maldición para la gente y una plaga sobre la tierra. La próxima plaga afectó el ganado de Egipto. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Éxodo capítulo 9, versículo 6. Egipto ha sido llamado la tierra de la zoología. Yo hice un viaje con un grupo turístico a las pirámides. Cuando regresamos, uno de los hombres que conocía muy bien la región dijo, ¿miraron ustedes las momias de los toros? Nosotros respondimos, no. Entonces, dijo él, ustedes perdieron el detalle más importante. Así que varios de nuestro grupo regresaron a tomar fotografías de las momias, pero yo no estaba interesado en viajar 18 kilómetros en ese gran calor para ir a ver momias de toros. Pero ellas están ahí, literalmente cientos de ellas reverentemente sepultadas en sarcófagos. Los arqueólogos han empezado a desenterrarlas. ¿Cuál es el significado? Simplemente que Apis, el toro negro, fue adorado en Egipto. El segundo y más grande templo que Egipto jamás construyó estaba localizado en Memphis y estaba dedicado para la adoración de Apis, el toro negro. Se suponía que Apis era una personificación de Ptah de Memphis. Apis, se creía, había sido engendrado por un rayo lunar, se distinguía por varias características. Se creía que un nuevo Apis nacía a la muerte del viejo Apis. El toro muerto era embalsamado y sepultado en Memphis, y se creía que su alma pasaba al más allá como Osiris Apis. Usted bien puede decir que lo que los egipcios tenían en este tiempo era la adoración de una vaca enferma literalmente, un toro enfermo y moribundo. Dios tuvo que reírse de esto. Él está ajustando sus juicios contra la horrible, espantosa institución de la idolatría, que tenía tal dominio sobre los egipcios como también sobre los israelitas. Usted recordará que cuando Moisés se apartó de ellos por un tiempo en el desierto, ellos hicieron para sí mismos un becerro de oro. Ahora Dios dirige su ataque a la persona de ellos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Éxodo capítulo 9, versículos 8 y 9. Por primera vez, Dios está tocando a los hombres como también a las bestias con sus juicios. Él está afligiendo sus cuerpos. Los sacerdotes que servían en los templos egipcios tenían que estar limpios, sin ningún tipo de úlceras o enfermedad. Repentinamente esta plaga de úlceras viene sobre ellos y están impuros, descalificados para servir en los templos. Esto viene a paralizar toda la falsa adoración de Egipto. En un viaje a Egipto, yo caminé sobre parte de las ruinas de la ciudad de Memphis. Las ruinas prácticamente han desaparecido ahora, pero los arqueólogos saben algo de la extensión de esa gran ciudad. Por todo camino, de arriba abajo, había templo tras templo. Había más de 1000 templos en Memphis y sacerdotes que servían en todos ellos. Usted puede imaginarse lo que la plaga de úlceras hizo en todos los servicios de estos templos. Todo vino a paralizarse. Todas las luces brillantes se apagaron y las puertas se cerraron. Aunque Faraón mismo fue afligido con úlceras, él no permitió a Israel dejar la tierra. Su corazón estaba duro. Dios comienza ahora a demostrar su poder aún más mientras Él avanza con este juicio, para que entiendas.
He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Éxodo capítulo 9, versículo 18. Egipto fue una tierra sin lluvia. Estando en el Cairo le pregunté a un hombre cuánta precipitación tenían. Me respondió, tuvimos 1 pulgada el año pasado. Le pregunté, ¿es eso normal? Sí. Bueno, eso no es mucha lluvia. Él me dijo, usted debe ir al Nilo. La lluvia ahí es un fenómeno. Ellos sencillamente nunca tienen lluvia allá. Esta plaga fue dirigida contra Isis, representada algunas veces con cabeza de vaca, diosa de la fertilidad y considerada la diosa del aire. Ella es la mítica hija de Set y Nut, hermana y esposa de Osiris y madre de Horus. Se decía que las lágrimas de Isis caían al río Nilo y causaban su desbordamiento, abonando así la tierra. Isis fue una diosa prominente en Egipto, y la plaga del granizo fue dirigida contra ella. Tal diosa celeste fue impotente en su propio dominio. De este punto en adelante, la tierra de Gosén escapa a las plagas que vinieron sobre la tierra de Egipto. Dios está golpeando a los egipcios con la intención de despertarlos y sacudirlos de su falsa adoración. Faraón, líder del pueblo, continuaba endureciendo su corazón. Luego vino el juicio de las langostas, y este fue contra el dios de los insectos. La forma en que los egipcios adoraban insectos y aves es una cosa de lo más interesante. No existe pueblo que haya sido más entregado a ello que los egipcios. Algunas veces nosotros pensamos que solamente en el oscuro continente de África podría existir tal idolatría, pero nada se compara con la idolatría en la tierra de Egipto. Es más, hay evidencia que tales prácticas se colaron por el norte de África a todas las tribus de África, y es de ahí donde ellos recibieron la idea de adoración aún de insectos. Una horrible cosa. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Éxodo capítulo 10, versículo 12. Hay varias cosas interesantes reveladas en este juicio de las langostas. Observe que ellas no aparecieron milagrosamente, como fue el caso de las otras plagas. Un viento oriental las trajo de otro lugar, posiblemente de alguna parte de Asia. Las langostas eran muy comunes en el área de Asia. Este viento las había traído sobre una extensa parte del desierto. Esas langostas estaban muy hambrientas cuando arribaron al verde valle del Nilo. Ellas consumieron la vegetación de la tierra. Las langostas son usadas en las Escrituras como un símbolo de juicio. Una plaga de langostas es probablemente una de las peores cosas que el hombre puede enfrentar. El profeta Joel describe una plaga de langostas en el pasado, lo cual es un asunto histórico. Luego predice un juicio que es todavía futuro para la humanidad. El libro de Apocalipsis también menciona una gran plaga de langostas que vendrá sobre toda la tierra. Estos insectos probablemente tuvieron un mayor efecto sobre la tierra de Egipto que ninguna otra de las plagas anteriores que habían venido sobre la tierra. Y luego llegamos al 9º juicio, el cual es un juicio sobre el dios Sol, Ra. Tinieblas vinieron sobre la tierra de Egipto durante el día. Dios se aproximó con tinieblas contra el principal dios que ellos adoraban. El disco solar es el símbolo más familiar que los egipcios usaban. Se encuentra en todo su arte. Honra al dios Sol Ra. La plaga de las tinieblas muestra la extrema inutilidad de Ra. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Éxodo capítulo 10, versículos 22 y 23. En este tiempo también Faraón es abandonado. Él había tenido la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Aparentemente muchos de los egipcios se arrepintieron y se volvieron a Dios, y ellos son perdonados. Pero Faraón no se va a arrepentir. De aquí en adelante Moisés no aparecerá más ante él. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios capítulo 29, versículo 1. El 10º juicio es el último.
Dios anuncia a su pueblo y a los egipcios que este será el último. Después de esto, Él dice, yo sacaré mi pueblo. Es la muerte de los primogénitos. No solamente el primogénito de hombre, pero de cada criatura. Usted recordará que Dios había dicho a su pueblo que el primogénito pertenecía a Él. Y eso se remonta al jardín de Edén. Es más, esa es la razón por la cual Eva nombró a Caín. Ella dijo, he adquirido varón, el libertador. Él es el hombre de Dios. Y desde ese día en adelante, el primogénito siempre perteneció a Dios. Ellos fueron entregados para el servicio de Dios. El primogénito en todas las tierras paganas fue apartado para el servicio de los dioses. Aún tan reciente como un siglo, el hijo primogénito en una familia inglesa fue a la marina, el segundo entró al ejército, el tercero entró al servicio gubernamental y el cuarto entró a la iglesia. El primer hijo fue al mar, porque Inglaterra fue un gran poder marítimo. En la tierra de Egipto, Dios estaba metiendo su mano y reclamando para sí aquello que fue su propiedad. Me permite decirle, mi amigo, hay muchos padres viviendo hoy en nuestra afluente sociedad quienes dudan si deben dar sus niños a Dios. Muchos cristianos no quieren que sus hijos sean misioneros. Ellos no quieren que sus hijos hagan un sacrificio que es un real sacrificio. Es una cosa muy peligrosa para un cristiano retener a su primogénito y no dárselo a Dios. Dios en muchas ocasiones alcanza y toma aquello que es su propiedad. Él tomó la mía porque no se la había dado a Él. Yo sé que Él lo hace de esa manera. Eso es lo que Él hizo en la tierra de Egipto. Él extendió su mano y tomó lo que era su propiedad. Esa fue su palabra final a la tierra de Egipto. Fue la batalla de los dioses. Dios demostró que Él es el Dios viviente y verdadero. La victoria es suya. Permítame llamar su atención a un último versículo. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo capítulo 9, versículo 16. El mundo lo escuchó en aquel día, mi amigo. Dios ganó la victoria entonces. Sin embargo, la batalla se ha estado peleando desde ese día y se está dando en este momento. Y, le guste o no, usted está en ella. O usted está en el lado de Cristo, o usted está en el lado de Satanás. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Usted tiene que escoger su lado. Nuestra victoria no es una que nosotros hemos ganado. Yo estoy cansado de escuchar a gente hablar de vivir la vida victoriosa. Nosotros no la estamos viviendo. La única vida victoriosa que se nos ofrece a usted y a mí hoy es la de Cristo. Él es el que obtuvo la victoria en la cruz. Él es quien obtuvo la victoria sobre la muerte y el sepulcro. Él es el que hoy puede darle a usted y a mí la victoria. Y nosotros solo podemos decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias por escuchar La Batalla de los Dioses, una producción de Radio Transmundial. Visite nuestro sitio web, transmundial.org, para obtener más recursos gratuitos.